Bien, buenas tardes jóvenes. Continuando con la clase anterior de farmacología del sistema renal, vamos a continuar con un grupo de fármacos, ¿no?, que ya habíamos mencionado anteriormente. Tenemos aquí el grupo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no?, que son los precursores de los diuréticos modernos. El desarrollo de estos compuestos se inicia al observar que la sulfanamida causaba como efecto secundario una acidosis metabólica moderada debido a su acción inhibidora sobre la anhidrasa carbónica, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos fármacos, la acetazolamida, la diclofenamida y la metazolamida, ¿no? Entonces, el fármaco que más se conoce o el que mayormente se utiliza es la acetazolamida, ¿no?, que tiene una potencia relativa de 1, una absorción oral casi de un 100%, ¿no?, y una eliminación o vía de eliminación renal. En el caso de la acetolamida, se absorbe bien por el aparato gastrointestinal. Más del 90% del fármaco se une a proteínas. Las concentraciones más altas de este medicamento se encuentran en los tejidos que contienen grandes cantidades de anhidrasa carbónica. Los efectos renales son evidentes en 30 minutos. O sea, cuando nosotros tomamos los medicamentos, a la media hora recién se ven los efectos, ¿no?, de este medicamento. Entonces, por lo general son máximo a las 2 horas. Tiene una semivida de 5 horas y la excreción renal es prácticamente completa en 24 horas. Entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas de esta acetazolamida? Provoca acidosis metabólica, hipercloremia, fosfaturia, hipopotasemia intensa, reacciones de hipersensibilidad. ¿En qué está indicada esta acetazolamida? Como diurético poco frecuente por 3 razones. Por la rápida tolerancia, por el que aumenta la excreción urinaria del bicarbonato y la acidosis metabólica, ¿no? Entonces nos dice que el principal uso de estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, es para el glaucoma, ¿no? Se usa también en el caso de epilepsias y prevención de síntomas de mala altura, ¿no?, corregir la alcalosis metabólica. Ese es en el caso de la acetazolamida, ¿no? En el caso de los diuréticos osmóticos, estos diuréticos osmóticos son un tipo de fármacos hidrofílicos, ¿no?, que se filtran en su totalidad a través del glomérulo y son excretadas por los túbulos colectores, ¿no? Estos diuréticos van a inhibir la reabsorción de agua y sodio. Estos diuréticos osmóticos son sustancias farmacológicamente inertes que son administradas por vía endovenosa o intravenosa, ¿no?, y van a aumentar pues la osmolaridad de sangre y el filtrado renal. Entre los fármacos que tenemos es el manitol, la urea, la glucosa, la isosorbida, ¿no? Los que más se utilizan o se conocen es el manitol y la isosorbida. Un poco es lo que es la urea, ¿no? Entonces, los diuréticos osmóticos son filtrados a través del glomérulo, ¿ya? A través del glomérulo son filtrados y no son reabsorbidos, o solo parcialmente, si en el caso lo fueran, ¿no? Entonces, es por esto que el manitol se administra por vía endovenosa. ¿Dónde ejercen sus efectos? En el túbulo proximal y en la rama descendente del asa de Henle. Ahí realizan sus efectos. Mecanismos y sitio de acción del manitol inhiben la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle. Se observan dos efectos, el efecto osmótico intratubular y el efecto de lavado medular. Cuando hablamos del efecto osmótico intratubular, al no reabsorberse, porque no se reabsorbe, eso habíamos mencionado anteriormente, permanecen dentro del túbulo renal. Y esto va a permitir pues que aumente esa presión osmótica, ¿no?, que jale el agua hacia la luz tubular. Cuando realiza este efecto de lavado medular, aumentan el flujo sanguíneo renal, lo cual va a permitir que se elimine sal, ¿no?, o cloruro de sodio y urea de la médula renal. Estos son sus dos efectos del manitol, ¿no?
Aquí también nos dice que no atraviesa la barrera hematoencefálica y además tiene como propiedades farmacológicas aumentar la presión osmótica intravascular con producción de un flujo de agua libre del tejido cerebral, ¿no?, al espacio intravascular, lo cual disminuye el volumen del cerebro. Entonces, también va a provocar una disminución de la viscosidad sanguínea con mejoría del transporte de oxígeno a los tejidos, que se va a acompañar con una vasoconstricción leve. ¿En qué están indicados? En la reducción de la presión intracraneal asociada al edema cerebral. Cuando hay un edema cerebral, utilizan este tipo de medicamentos, ¿no? Lo que les mencionaba acá, pues, ¿no? Que tiende a aumentar la presión osmótica intravascular con producción de un flujo de agua, ¿no?, libre del tejido, lo cual disminuye el volumen del cerebro, o sea que reduce la presión intracraneal asociada a los edemas cerebrales, ¿no? A veces hay edemas cerebral donde se llena o se acumula de agua, y entonces eso va a provocar una presión que puede dañar nuestros vasos sanguíneos. En este caso se utiliza el manitol por vía endovenosa, y sabemos pues que todo medicamento que es usado por vía endovenosa actúa inmediatamente porque de frente va la sangre, ¿no? Entonces, se utiliza también para este tipo de patologías, ¿no? Disminución de la presión intraocular antes de la realización de procedimientos oftalmológicos, ¿no? También en el caso de glaucomas, también se da este fármaco. Tratamiento del síndrome de desequilibrio por diálisis y prevención del fracaso renal agudo, ¿no? En presencia de oliguria y fracaso renal agudo, también está indicado este tipo de fármacos. Toxicidad y efectos adversos, ¿no? Potencia la nefrotoxicidad de la clofosforina, ¿no?, de un medicamento, y aumenta el riesgo de toxicidad por digitálicos. Entonces, puede provocar un rash cutáneo, náuseas, vómitos y cefalea, ¿no?, una tromboflebitis, una deshidratación, hiponatremia dilucional. Entonces hay que tener cuidado por esa deshidratación, ¿no? Sabemos que van a eliminar, van a reducir este edema que puede provocarse a nivel cerebral o a nivel de renal también, y hay que tener pues un control en la concentración y en los tiempos de administración de estos fármacos, porque podemos eliminar más líquido que deberíamos, ¿no? Contraindicaciones. Están contraindicados en anuria secundaria o infecciones respiratorias agudas o crónicas, ¿no? En falla cardíaca congestiva, en deshidratación, también severa o sangrado intracraneal. No durante una transfusión sanguínea, y también está contraindicada en el embarazo. También un grupo de fármacos que aquí se me ha borrado esa diapositiva, son los ahorradores de potasio, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ahorra la pérdida de potasio, promueve que no se pierda potasio cuando se administra este medicamento y provoque una diúresis, ¿ya? Entonces, el fármaco más conocido como ahorradores de potasio tenemos la espironolactona. ¿No? Espironolactona va a actuar como un antagonista de la aldosterona, ¿no? La aldosterona es una hormona que actúa en la conservación de sodio y en la secreción de potasio, ¿no? Incrementa la presión sanguínea. Entonces, la espironolactona, al ser administrada, pues va a provocar lo contrario, ¿no? Va a bloquear esta aldosterona, entonces ya no va a haber una conservación de sodio, al contrario, va a eliminarla. Ya no va a haber secreción de potasio, al contrario, va a inhibir esta secreción de potasio y va a disminuir lo que es la presión sanguínea. Generalmente esta espironolactona se toma asociada a la hidroclorotiazida, ¿no? Para que tenga un mejor efecto. Las dos trabajan mejor. Es lo que a veces se les recomienda a los pacientes con hipertensión arterial.
¿no? Obviamente que aquellos pacientes que tienen una concentración mayor en su sangre de potasio, pues no se les da este medicamento como la espironolactona, ¿no? Porque tendrían demasiado potasio o demasiado de este electrolito en la sangre. Entonces, como les dije, está contraindicado durante el embarazo. Ni tampoco se debe de utilizar cuando se está dando de lactar. Luego tenemos otro medicamento que también no es diurético. No es diurético, pero también se administra cuando hay problemas de inflamación renal, cuando a veces tenemos un mal de orina, inflamación de la vejiga, ¿no? Estamos miccionando cada momento, pero no una cantidad normal, ¿no? Sino pequeñitas, ¿no? Vamos al baño y miccionamos un poquitito y queremos seguir miccionando y sentimos un ardor, un dolor. Entonces a veces puede ser por una inflamación de la vejiga o una infección urinaria, ¿no? Entonces podemos tomar esta fenazopidina, que es un analgésico no opioides, o sea que no es una droga, ¿no? Es un analgésico propio de las vías urinarias, se administra por vía oral, se toma generalmente uno diario. Entonces, si nos pasa en la primera toma, no hay ningún problema. Si continúa ese fastidio, podría utilizarse por 2 o 3 días, ¿no? De 1 a 3 días se pueden utilizar. ¿Alivia los síntomas? Definitivamente que sí. Hay que tomar bastante agua y lo particular de este analgésico es que la orina va a salir amarilla o naranja, ¿no? Entonces, esa va a ser la característica de este analgésico. Cuando se está dando de lactar o cuando se está gestando, preferible es no administrar este tipo de antiinflamatorio que nos va a ayudar bastante a controlar lo que es esos síntomas incómodos del mal de orina, ¿no? O de las infecciones del tracto urinario.